Bendiga. Hoy estaremos compartiendo la palabra de Josué 1, pero también al mismo tiempo estaremos hablando un poco acerca de Éxodo 17 y de Números 20, de aquel pueblo de Israel, pero sobre todo de aquel siervo de Dios, porque Dios siempre lo llama siervo, lo termina llamando hasta los últimos días siervo de Él. Pero aquí es para analizar y para no cometer el mismo error que cometió Moisés, porque a pesar de que Moisés, siervo del Señor, fue, ¿sí? También se equivocó, y el Señor nos demanda no equivocarnos, no tanto, sino no creernos más que el Señor, o no es tanto creernos, sino obedecerlo, que debemos nosotros obedecer al Señor para ser llamados realmente siervos del Señor. Más Él en su infinita misericordia termina llamando a Moisés hasta los últimos días siervo de Él, a pesar de que fue algo desobediente. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, colocamos en tus manos este momento, Señor, un momento donde tú, Padre, traerás, Señor, a nuestra vida edificación, traerás revelación, Señor, traerás, Señor, entendimiento. Espíritu Santo de Dios, ven, Señor, sobre nuestras vidas y revela, Señor, a cada uno de nosotros, a cada persona que está escuchando este video, lo que tú tienes para nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Dice Josué 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ya era el final del tiempo de cumplimiento, donde el Señor finalmente iba a entregar, después de 40 años de pasar por el desierto, iba a entregar a su pueblo la tierra que emanaba leche y miel, la tierra de bendición, esa tierra que Él había prometido y por el cual duraron 40 años en el desierto, no porque Dios sea así, no porque Dios sea malo, sino a causa de su rebeldía. El pueblo rebelde, un pueblo idólatra, un pueblo, bueno, en fin, pero más aún así el Señor cumplió su palabra y Él trajo ese cumplimiento a ese pueblo. Pero también pasó en ese caminar, hizo el Señor un trabajo muy hermoso, hizo filtros. Yo les llamo filtros a los procesos. Él va filtrando a las personas, nos va probando nuestro corazón y nos va sopesando, nos va procesando y al mismo tiempo nos va dando más de Él, más de su sabiduría. En Éxodo 17 habla de que los israelitas, aún estando en Éxodo, estaban comenzando, estaban en sus primeros inicios durante el desierto, y dice que los israelitas tenían sed. Y Dios le dijo a Moisés, o sea, esos empezaron a reclamar a Moisés de que tenían sed en ese momento y que no había agua y que si sería Dios, empezaron a dudar de Dios, que si sería Dios que el que los estaba llevando por ese camino, porque mire lo que estaba sucediendo. Yo creo que muchas veces nos ha pasado eso, estamos sirviéndole al Señor y a veces ponemos en duda: ¿será que Dios me llamó? ¿Será que es Dios el que está conmigo? ¿Será que Dios? ¿Por qué? Porque definitivamente pasan situaciones adversas, situaciones muy difíciles en nuestra vida, y pensamos que de pronto Dios no está ahí, que Dios de pronto nos ha abandonado, y entra aquella duda, aquel reclamo, empezamos a reclamarle al Señor y empezamos a dudar de aquella palabra que Él entregó, empezamos a dudar de muchas cosas de Él. O sea que somos muy parecidos a ese pueblo. Dice, los israelitas tenían sed y Dios, estoy haciendo un resumen. Entonces Dios le dijo a Moisés: ve a la montaña de Horeb y golpea
con la vara que te he dado, esa vara que convirtió que usó el Señor para convertir el agua en sangre, dijo, lleva la vara y ve a la montaña de Horeb y golpea con la vara la piedra. Allí yo te estaré esperando. Lleva al pueblo, lleva a algunos representantes del pueblo y lleva a todo el pueblo, lleva a los dirigentes del pueblo y allí te estaré esperando, le dijo el Señor a Moisés. Efectivamente, para nosotros ser siervos de Dios, lo primero que debemos hacer es obedecer. El Señor habla, nosotros obedecemos. Cuando el Señor nos entrega un direccionamiento, cuando Él nos entrega por así decirlo, una instrucción, nosotros tenemos que obedecerlo, no a nuestro modo, porque es ahí donde está la falla del siervo, no en nuestro modo, sino tal cual y como lo dijo el Señor, tal cual, al pie de la letra. El Señor no nos está pidiendo opinión, el Señor sabe qué es lo que hace y nosotros como siervos debemos obedecer. Por eso hay una palabra que está en el Nuevo Testamento que dice que cada vez que nosotros hagamos algo, llevemos una palabra o vayamos a llevar sanación, a dar su palabra, algún mensaje o algo, debemos presentarnos ante el Señor y decirle al Señor, heme aquí como siervo inútil que soy, porque todo lo que tú me dijiste que dijera, eso dije, porque todo lo que tú me dijiste que hiciera, eso hice. Porque es exactamente a lo que estamos llamados los siervos del Señor, a obedecer las instrucciones al pie de la letra de como dice el Señor. Y mira aquí lo que le pasó a Moisés. Yo quiero que entendamos esto porque esto es una palabra muy enriquecedora. Cuando en Éxodo 17, que pasó ese momento de angustia del pueblo, el de duda y de reclamo, el Señor tuvo misericordia del pueblo y le dijo a Moisés, golpea con la vara la piedra y de ahí saldrá agua, y de ahí salió agua. Y ese sitio que era la montaña de Horeb lo llamó el Señor Meribá y Masá. Meribá y Masá. Meribá, que significa reclamo, y Masá, que significa duda. Fue un lugar donde hubo reclamo y duda. Entonces es muy importante que cuando estamos nosotros sirviéndole al Señor, es muy importante que nosotros no tengamos ningún tipo de reclamos hacia el Señor, ni mucho menos duda de que Él está ahí. Y si lo hemos tenido, si hemos reclamado, si hemos tenido duda, porque es algo normal, el Señor tiene misericordia en nuestra vida, pero hay que arrepentirse. Debemos arrepentirnos, bajarnos ante la presencia del Señor, humillarnos y aceptar que nos hemos equivocado. Dice Números 20, si seguimos leyendo, después de este pasaje, en número 20 encontramos el pueblo se rebeló contra Moisés y Aarón. Aarón era la persona que acompañaba a Moisés a todos lados. Recordemos, Aarón era el hermano de Moisés. Moisés no hablaba muy bien y Aarón fue el que Dios estipuló, le dijo a Moisés que convocara a Aarón, que lo encontrara y que le dijera que él lo acompañaría para que él pudiese hablar, porque Moisés se quedaba corto en palabras, pero Aarón era más abierto para hablar. Pero igualmente Aarón era como el que lo ayudaba, que ayudaba a Moisés en ese caminar, en ese servicio que tenía Moisés con el Señor. Dice, el pueblo se rebeló contra Moisés y Aarón. Entonces ahí Moisés y Aarón fueron a la entrada del tabernáculo y oraron nuevamente al Señor porque el pueblo estaba pidiendo agua. Habían llegado a otro sitio donde no había agua y estaban teniendo muchos problemas por el agua, tenían sed, tenían hambre y no habían granos, no había agua, no había nada para comer ni beber. Entonces fueron Moisés y Aarón a la entrada del tabernáculo, se humillaron y Dios les responde nuevamente. Y dice el Señor que fuera a la roca, que fueran allá
y que le hablase a la roca. Le dijo el Señor expresamente, háblale a la roca. Y entonces Moisés hizo caso, fue hasta ese sitio, los convocó a todos, y Moisés, en vez de hablarle a la roca, porque el Señor le dijo, lleva la vara y háblale a la roca. Háblale, no le golpees. O sea, él no le dijo, no lo golpeen, sino él le dijo, pues, ve con el pueblo y ve con el pueblo, tú y la vara, y háblale a la roca. ¿Qué hizo Moisés? Moisés le reconvocó al pueblo, y estando ahí convocados todos los del pueblo, les dijo, pueblo rebelde. Moisés les dijo, pueblo rebelde, siendo que Moisés estaba en rebeldía, estaba en desobediencia ahí con el Señor, o iba a empezar a ser un poquito desobediente ahí, porque llegó y tan pronto todos se reunieron, él les dijo, pueblo rebelde, les dijo Moisés a ellos. Eso ya nacía de él, y les dijo, pueblo rebelde, y él golpeó 2 veces la roca, y de ahí salió chorro de agua, donde se alimentaron ellos y se alimentaron se bebieron ellos y bebieron los animales. Pero ¿qué pasó acá? Ahí se ve varias cosas. Número 1, la misericordia de Dios. Dios obra por misericordia de los otros, pero Moisés había sido desobediente, porque el Señor le había dicho, háblale a la roca. Lleva la vara, pero háblale, le dijo. Lleva la vara, pero háblale a la roca. Simplemente lo que él tenía que hacer era ir junto con la vara en su mano y hablarle a la roca, y de ahí iba a salir el agua. Porque el Señor lo que quiere es que vean su magnitud, es que vean su poder y su gloria. No quiere que nosotros pensemos por Él, que nosotros hagamos las cosas a nuestro modo. Y eso es lo que nos pasa a muchos de los siervos que estamos ahorita sirviéndole al Señor. El Señor nos habla y nos dice, nos da un direccionamiento, y nosotros lo acomodamos a nuestro parecer, a nuestro acomodo. Y es ahí donde Dios empieza a ajustar las promesas. Porque ¿qué pasó? Moisés no entró a la tierra que Dios le había prometido. Moisés llegó antes de la tierra. Antes de la tierra estaba el Jordán. Y él llegó hasta ahí, hasta el Jordán. No pudo ni siquiera pasar el Jordán. Y ahí murió. Antes del Jordán murió. Eso nos lo habla Josué 1, que Moisés murió ahí antes de pasar el Jordán. Luego el Señor toma a este servidor de él, a Josué, y le dice que él va a ser el encargado de entrar el pueblo a la tierra prometida. Esa era una misión de Moisés. Eso era el legado, el galardón, la promesa que Dios le había dado a Moisés, que él lo llevaría hasta la tierra prometida y que Moisés entraría a la tierra prometida. Pero por haber sido Moisés desobediente en una instrucción tan pequeña, no entró a la tierra prometida. Quiero que analicemos estos pasajes, Éxodo 17, número 20 y Josué 1, y entremos en esa obediencia con el Señor. Arrepintámonos de todas las desobediencias que hemos hecho al Señor, cuando Él nos ha dicho muévete, cuando Él nos ha dicho habla, cuando Él nos ha dado una instrucción y nosotros lo hemos acomodado a nuestro parecer, porque el Señor cambia las promesas. Dios los bendiga.